Bueno, nuevamente en la casa de Héctor Iaconi, el historiador de 9 de julio, con historias lugareñas, una historia realmente fantástica, que tiene muchos seguidores, muchos oyentes, por el resto del mundo también. Eso nos pone muy bien a los dos, Héctor también está muy contento por eso. Así que le damos la bienvenida nuevamente, Héctor, y adelante. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días para todos los oyentes y para quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Y hoy queremos recorrer un pasaje de la historia nuevejuliense que se refiere a la historia de los álbumes que se utilizaron en torno a las décadas de 1920, 1930 y 1940 como registro de los grandes sepelios o de los sepelios de más envergadura que se llevaban a cabo en la ciudad. Parece algo, digamos, muy lejano en el tiempo, porque hoy decir hacer un álbum con las fotos de un sepelio, de las exequias, de un funeral, solamente se utilizaría hoy con interés periodístico para reflejar frente al fallecimiento de una personalidad, pero no hacerlo con el sentido de conservarlo como recuerdo. No solamente lo conservaba como recuerdo de la familia, sino que el estudio fotográfico editaba una serie de álbumes que eran distribuidos para las familias, los familiares cercanos o incluso hasta los amigos. Esta es una particularidad que fue perdiéndose con el tiempo porque lógicamente el sentido del sepelio, del luto e incluso mismo de la muerte fue variando en la cosmología de la sociedad. Este álbum, que voy a hacer una moción de agradecimiento hacia Carlos Manfredi, que me permitió, él los preservó de una destrucción y me permite hoy conservarlos y poder exhibirlos. Estos álbumes tal cual como fueron producidos por el estudio Adobato, ¿sí? Si ustedes ven, son dos álbumes idénticos, solo cambian las tapas, son álbumes en cuero o cuerina de procedencia alemana, y las fotografías las tomaba el estudio fotográfico de Adobato, y en este caso tenemos el homenaje o sepelio ante el fallecimiento de Don Pedro Saralegui. Don Pedro Saralegui, exactamente. Don Pedro Saralegui fue intendente municipal, entre otros cargos, presidente del Consejo Deliberante, cumplió distintas funciones, de las cuales algunas de ellas seguramente están mencionadas aquí. Su fallecimiento, ¿no es cierto?, motivó la realización de un sepelio, lógicamente las exequias, y el estudio Adobato produjo los álbumes. Los álbumes están compuestos por fotografías, ¿no es cierto?, positivadas en papel fotográfico, y en algunos casos, bueno, en este tiene impresa la portada, ¿no es cierto? En otros se imprimía la totalidad de las hojas también, y en cada una se le grababa el nombre, como vamos a ver ahora en uno que tenemos, y otros solamente se imprimía la hoja de la portada. Acá tenemos, a veces se acompañaba con las ordenanzas y decretos, como en este caso, de homenaje al fallecido, o a veces también podía ser el discurso de alguno de los oradores durante el sepelio. Vamos a intentar. Acá tenemos una que está suelta. Y las fotografías, lógicamente, tienen las características del sepelio, ¿no? Muy rara vez, este tiene la particularidad, ven, de tener la fotografía del fallecido en el féretro. No era tan frecuente esto, generalmente no se lo ponía. Observen ustedes que en la parte superior está impreso la referencia del homenaje en la hoja, ¿no?, de cartón del álbum.
es fotografía sobre soporte cartón. Acá vemos ya el desarrollo del sepelio. Si ustedes observan, están saliendo de la casa mortuoria, como se le llamaba en su momento, donde se montó la capilla ardiente, es decir, la casa donde vivía el difunto, que estaba ubicada en el actual 25 de mayo, entre el actual San Martín, entonces llamada Primer Centenario, y Salta. Aquí pueden observar, bueno, el avance ya del cortejo, y se ve la carroza fúnebre como eran entonces. Ahora vamos a verla una de más cerca. Acá quienes acompañan durante el cortejo. La inconfundible cuadra, hoy ya con una serie de modificaciones, ¿no es cierto?, de la calle 25 de Mayo, frente al Colegio de su Sacramentado. Vamos a intentar despegar. Acá, en la entrada al templo, a la iglesia parroquial, hoy catedral, y se puede apreciar algo de las características que tenía la carroza, que era verdaderamente imponente. Avanzamos. Voy a hacer una pequeña fe de rata antes de seguir avanzando. Yo por error mencioné al principio a Pedro Saralegui como intendente municipal. No, fue presidente del Consejo Deliberante. El que fue intendente fue su hermano Miguel, no así Pedro. Fue juez de paz, Pedro, según leí ahí. Fue juez de paz, exactamente. Sí. Vamos a avanzar un poquito más. Estos álbumes demandaban todo un trabajo de preparación muy importante, porque iba el equipo de fotógrafos, más de uno, llevaban una escalerilla. Ustedes imagínense que las cámaras fotográficas no eran fácil de manipular, ¿no? Por su tamaño, por las formas, se acompañaba siempre de un cajón, entonces donde se llevaban los accesorios, entonces se usaba una escalerilla por donde se ascendía para poder tener perspectiva en altura del cortejo. Fíjense un detalle, la cantidad de caballos que tiran la carroza. Eso para la época era símbolo de estatus social. Parece curioso, pero no lo es. La cantidad de caballos que tiraban el cortejo demandaban la jerarquía que tenía el mismo. Es decir, cuanto más cantidad de caballos tiraban del cortejo, más caro era el servicio y por consiguiente más adinerada era la persona, ¿no es cierto?, que podía acceder al mismo. Y se colocaban, aquí no sé si se aprecian, permiso, vamos a correr para ver si están, los denominados, sí, acá están. El cochero va acompañado del lacayo y el parafrenero se ubica en la parte de adelante, ¿sí? Fíjense con los atuendos que lucían en los sepelios. Era muy cuidado todo el detalle, sobre todo de la empresa Luna, que fue la que, digamos, don Adolfo Luna mayor cuidado prestó en todo lo que era el desarrollo de las llamadas pompas fúnebres.
Bueno, la llegada del cortejo al cementerio. Otro aspecto de los asistentes. Acá tenemos otro aspecto también de los asistentes y que ya es muy parecida a la que habíamos visto, y creo que podemos ver el interior de la capilla ardiente. A ver si es este que lo tiene. No, es el interior ya del cementerio. En el otro creo que está el interior también de la capilla ardiente. Los álbumes tienen prácticamente la misma cantidad de fotografías. Se desarrollaron o se editaron, mejor dicho, varios de estos ejemplares en distintos, como decíamos, tipo de álbum, ¿no? Esto da cuenta de el costo invertido también para hacer estos álbumes que se regalaban entre familiares y amigos. Algo similar ocurría, esto es década de 1940, concretamente 1942, ¿no? Estaba observando si teníamos alguna de la capilla ardiente para poder mostrarla. Y que la gente pudiera conocer también. Bueno, acá tenemos la capilla ardiente. Observen cómo era montado. En otra oportunidad, cuando hablemos sobre los duelos y el luto, vamos a explicar por qué estas características. Así es como se montaba la llamada capilla ardiente o velatorio. Desde luego se trata de un velatorio de jerarquía social. No todas las personas podían acceder a esta ornamentación en el funeral. Durante la década de 1920, esto como decíamos década del 40, cuando fallece, también en la década del 40, Ramón N. Porati, se editó para los familiares álbumes con fotografías del sepelio, y al mismo tiempo se editó para familiares y el resto de los vecinos a los cuales se les obsequiaba el libro In Memoriam, con la selección de discursos, telegramas enviados en ocasión, discursos, telegramas y cartas enviadas en ocasión del fallecimiento. Algo similar ocurrió con el sepelio tras su fallecimiento de Nicolás H. Robio, y también ocurre en ocasión del fallecimiento de Celestino Fage. Celestino Fage había sido concejal, era un productor agropecuario, había sido presidente de la Sociedad Rural del 9 de julio, y al año de su fallecimiento, como era costumbre en la época, un grupo de amigos le hizo un homenaje que tomó carácter oficial porque había un decreto vigente. Entonces, de este homenaje, el estudio Adobato compuso este álbum. Debido al tiempo que tiene, ustedes imagínense que esto estamos hablando de cada 1920, ha perdido, ¿no es cierto? Pero originalmente se notaba en una tonalidad casi dorada las letras que encabezaban la portada del álbum. El álbum, luego de la portada, tenía el retrato del homenajeado, de Celestino Fage, uno de los pocos retratos que se conservan de él. No hay muchos, hay algunos retratos grupales, pero esta fue una foto de estudio y es una de las pocas que hay de Celestino Fage. Bien, tenemos aquí la copia transcripta del decreto de homenaje que
si ustedes lo observan, está fechado en 1925. 26 de abril de 1924, dice ahí. 23 del 25, sí, señor. Acá. Septiembre Sí. 23 del 25, sí. Fallece en 1924. Mm. Muy bien, acá está, sí, bien. Y esta es la placa que, si ustedes, fíjense, abril 15 de 1924. Esta placa, que se colocó más tarde, como vemos en el decreto, todavía se conserva en el mausoleo de la familia, que se encuentra apenas se transpone la entrada principal del cementerio. Esta es la placa que se colocó en su homenaje, con un retrato en relieve del homenajeado. Bien, y acá tenemos ya las fotografías de los asistentes al homenaje. El concejal Emilio Adobato, que está diciendo unas palabras, un discurso. El discurso que dijo Adobato. Impreso. Y otra fotografía de los asistentes. Como ven, costumbres que van desapareciendo de la comunidad. Hay infinidad de fotografías que pueden encontrarse en distintos lugares, frecuentemente en Buenos Aires. Cuando uno recorre las casas de fotografía antigua o librerías de viejo, hay cantidad de fotografías que registran los sepelios. Es decir, esto pone de manifiesto que la costumbre de fotografiar los sepelios no fue una particularidad del 9 de julio, sino que la tuvieron otras comunidades también. De 9 de julio existen registros fotográficos de los sepelios, como decíamos, de Ramón Porati, de Nicolás Robio, de Pedro Saralegui, de Miguel Saralegui, entre otros. Como así también un álbum de El sepelio de Celestino Fage, que fue reservado para la familia. La vivencia del duelo formaba todo un entramado social con normas y reglas muy claras, ¿no es cierto?, que se cumplían en el periodo llamado del luto, ¿no? Dentro de todo eso estaba también el inmortalizar ese momento de dolor para la familia y para los amigos en estos álbumes fotográficos que desarrollaba el estudio Adobato y Di Vito. Bueno, hemos querido repasar de este modo breve un aspecto de la historia nuevejuliense, la de los álbumes de los sepelios. Muchas gracias y hasta la próxima semana.